No sé cómo explicar lo que sentí cuando su mano me rozó ahí abajo. Fue sin querer, claro. Él no buscaba tocarme, pero lo hizo, y mi cuerpo respondió antes que mi mente. Me quedé inmóvil, como si el mundo entero se hubiera estrechado a ese punto exacto de contacto. Y cuando alzó la vista y me miró, de verdad me miró, supe que lo había sentido también. No fue deseo lo que me invadió al instante. Fue algo más antiguo, más callado, más humano. Fue hambre. Tenía 48 años, 2 inviernos de viudez, y por fin, un año que no me pedía permiso para despertarme. Vivo sola desde hace 2 años, desde que Manuel murió una madrugada de septiembre, con el corazón apagado y las manos aún tibias. La vida sin él es otra vida, no peor, no mejor, solo más callada. La cama tiene demasiado espacio, las tazas de café duran más, y las noches pesan diferente. Aquí, en este pueblo escondido entre montañas asturianas, todo se repite. Los amaneceres con niebla, los pasos de los vecinos que siempre pisan igual, las campanas a las 8, aunque ahora ya no suenan. Yo tengo 48 años. Mi cuerpo no ha cambiado tanto, aunque nadie lo note ya. La piel sigue teniendo memoria, incluso si nadie la recorre. No tengo hijos, solo el eco de lo que quise tener. Y una casa ordenada donde el polvo entra con respeto, como si también supiera que aquí ya no hay risas. Desde que murió Manuel, dejé de hablar en voz alta. Solo con las gallinas, alguna vez, y con las fotos, pero lo que más hablo es conmigo misma. Hace 3 semanas murió también el padre Vicente, el cura del pueblo, el que conocía nuestros nombres, nuestras penas, nuestras mentiras, el que me confesó el día después del entierro de mi marido, y me dijo: «No es pecado desear seguir viva, hija». Eso me dijo, y después nunca más tocó el tema. Desde que él se fue, la iglesia quedó muda. Nadie volvió a abrirla. Las bancas se llenaron de polvo, y yo empecé a pasar por allí cada tarde, solo para mirar la puerta cerrada, como si esperara que alguien me llamara desde dentro. Y un día, sin aviso, llegó él, el nuevo sacerdote. Lo vi por primera vez bajo la lluvia, con la sotana pegada al cuerpo y una mirada que no cuadraba con el silencio del pueblo. Se presentó como el padre Esteban, joven, demasiado joven. Tenía algo extraño en la forma de mirar, como si estuviera viendo más allá de lo que decíamos, como si desnudara sin tocar. Y esa tarde, en la sacristía, mientras yo ayudaba a ordenar los cánticos, se me cayó el libro. Nos agachamos los dos al mismo tiempo, y al recogerlo, su mano me rozó. Ahí, donde no se debe, un año leve, inocente, pero mi cuerpo lo sintió como un incendio. Me levanté de golpe, él también, nos miramos, y no dijimos ni una palabra, pero desde entonces ya nada volvió a ser igual. Desde aquel día, evité quedarme a solas con él, o al menos lo intenté. El problema no era él, el problema era lo que yo sentía cuando lo tenía cerca. Una inquietud suave, una electricidad que me pasaba por los hombros, por la espalda, y bajaba. No era deseo descontrolado, era algo más fino, más traicionero, era vida, volviendo a tocar a la puerta. La misa del domingo volvió a ser misa. La iglesia se llenó de murmullos, abuelas con pañuelos, niños inquietos, hombres que solo iban por costumbre. Pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo. Lo miraba a él. La forma en que se arremangaba discretamente la sotana al caminar. Cómo cerraba los ojos un segundo más al rezar. Cómo sus dedos tocaban el cáliz con delicadeza. Como si no fuera de plata, sino de carne viva. Mi banco era el mismo de siempre. Tercera fila, al lado del pasillo. Pero el mundo que habitaba dentro de mí no era el mismo. Cada vez que él pasaba cerca, mi cuerpo se tensaba con una mezcla extraña de pudor y anticipación, como si deseara, contra toda lógica, que ese roce volviera a ocurrir. Y lo peor, es que no estaba sola en ese juego. Lo sentía en la forma en que él evitaba mis ojos, o los buscaba sin querer. Era como caminar sobre hielo fino. Sabíamos que debajo había algo profundo, oscuro, hermoso, pero aún no habíamos roto la superficie. Una tarde, después de la misa,
Me ofrecía a ayudar con la limpieza de los manteles del altar. Lo hice como quien lanza una piedra al agua y espera no ver el círculo que provoca. Él aceptó. «Muchas gracias, doña Clara», me dijo, sin levantar mucho la voz. «Clara, solo Clara», corregí. Y ahí, por primera vez, lo vi sonreír distinto, más cercano, más humano. Pasamos 2 horas en la sacristía, doblando telas, acomodando misales, fingiendo que nada latía en el aire, pero sí latía. Latía tan fuerte que me costaba respirar. En un momento, al alzar un candelabro, se le cayó una pequeña cruz dorada al suelo. Se agachó para recogerla. Y yo, sin pensar, lo hice también. Nuestros rostros quedaron frente a frente, a escasos centímetros. Y esta vez no hubo roce. No hizo falta. Solo ese aliento compartido, ese temblor sutil en sus labios. Tuve que apartarme primero, porque si no lo hacía yo, él tampoco lo iba a hacer. «Creo que ya está todo», dije, y salí al aire frío de la tarde como quien huye de algo que no entiende, pero que la llama por dentro. Desde aquel día dejé de dormir profundamente y de rezar por costumbre, porque algo mucho más fuerte que la fe, había empezado a crecer en mí. La vida en el pueblo no cambia nunca, o eso dicen. Pero desde que llegó él, los días ya no eran iguales. No para mí. Empecé a notar cosas pequeñas, cosas que, en otro tiempo, habría ignorado. Cómo me peinaba antes de ir a misa, cómo elegía el abrigo más bonito, aunque solo fuera para entrar a la iglesia y sentarme en silencio. Cómo me quedaba unos segundos de más delante del espejo, tocándome el cuello, los labios, la línea de la clavícula. No era vanidad, era otra cosa. Era hambre de sentirme viva. Y él no ayudaba. No con su voz grave, ni con la forma en que decía mi nombre cuando me saludaba con esa mezcla de respeto y algo más, que nunca nombraba. «Clara», decía, y ese tono me quedaba pegado todo el día, como una caricia que no se desvanece. Una mañana, al salir de la iglesia, me alcanzó en la escalinata. «¿Puedo acompañarla hasta la plaza?», preguntó. Asentí, no por cortesía, sino porque no pude decir que no. Caminamos juntos, no hablamos casi nada, y sin embargo, sentí que me estaba diciendo todo. Nuestros pasos eran suaves sobre la piedra húmeda. El pueblo seguía con su rutina, el carnicero abriendo el portón, el panadero con su cesta, las vecinas barriendo la puerta sin dejar de mirar. Sabía que nos observaban, pero también sabía que él no me miraba como a una devota, ni como a una mujer mayor. Me miraba, como si supiera quién era cuando nadie me ve, y esa forma de mirarme era peor, o mejor, que cualquier roce. Al llegar a la plaza, me detuve. «Gracias, padre Esteban». «Esteban», corrigió bajando la voz. «Cuando estamos solos, puedes llamarme solo Esteban». Me miró tan hondo que sentí un leve vértigo, como si estuviera a punto de caer en algo, o de subir. Quise decir algo, cualquier cosa, pero solo pude sonreír con la boca y morderme el pensamiento con los dientes. Me despedí sin girarme, porque si lo miraba una vez más, quizás ya no me iba a poder ir. Esa noche, al desvestirme, rocé mi piel con los dedos como si no fuera mía. Recordé su voz, su aliento cerca, y la forma en que dijo Clara. Dormí con la ventana entreabierta, no por el calor, sino por la necesidad de que algo, una brisa, un pensamiento, un deseo, entraras a acompañarme. Y sí, entró, pero no era brisa, era él. Ya estaba dentro de mí, aunque nunca me hubiera tocado otra vez. Hay deseos que no hacen ruido, se cuelan por rendijas pequeñas, se esconden en gestos inocentes, se disfrazan de amistad, de rutina, de fe, y cuando te das cuenta, ya viven dentro de ti. Así era lo que me pasaba con Esteban. No era una obsesión repentina, no era una fantasía vulgar, era algo lento, como el agua que se acumula gota a gota en una vasija rota, hasta que un día la vasija ya no puede más. Él tampoco era un hombre cualquiera, no por el hábito, sino por la forma en que me miraba como si ya supiera lo que no decía, como si también llevara dentro un secreto difícil de sostener. Empezó a aparecer en los lugares donde yo solía estar sola. No sé si lo hacía a propósito, pero yo dejé de creer en las coincidencias. Un viernes al mediodía, fui a dejar un cesto con pan y manzanas para la colecta de Cáritas. La puerta de la sacristía estaba entornada. Pensé dejar el cesto y marcharme sin molestar, pero lo vi,
Estaba allí, de espaldas, con la sotana arremangada hasta los codos, limpiando las vasijas del altar con agua tibia. Me quedé en silencio, mirándolo. Había algo casi poético en sus movimientos lentos, en su concentración, en cómo se le marcaban los músculos bajo la tela negra. «¿Clara?», dijo sin volverse. «Sí». No quería interrumpir. Se giró. Tenía las manos mojadas, el cabello algo revuelto y una expresión extrañamente vulnerable. «No interrumpes. Solo venía a dejar esto», le mostré el cesto. «Pensé que no habría nadie». «Siempre hay alguien, Clara», dijo con una voz que me atravesó el pecho. Aunque no se vea, hubo un silencio, y en ese silencio, todo lo que no podíamos nombrar empezó a llenar la habitación. Él dio un paso hacia mí, y otro, y otro. No me tocó. Solo se acercó lo suficiente como para que sintiera su calor, su aliento, el perfume leve de su jabón. Yo me aferré al cesto con fuerza, como si fuera un escudo, y aún así no retrocedí. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo un poco cansada». «Descansa entonces», susurró. «El alma también necesita descanso, ¿sabes?». Asentí. Y al darme vuelta para irme, su mano rozó mi brazo. No fue un roce torpe, como el del primer día. Fue una caricia breve, deliberada, una chispa, silenciosa, pero inolvidable. Salí de la iglesia con el corazón latiendo en el cuello, con el cuerpo encendido por dentro, y con la certeza cruel de que todo eso que sentía, estaba prohibido. Pero ya no podía evitarlo. Estaba viva y ardiendo. Durante años, mi vida fue orden, despertar a la misma hora, poner el café en la misma cafetera, doblar las sábanas con las mismas manos que tiempo atrás Manuel me besaba cada noche. Desde que él murió, ese orden se volvió costumbre, y la costumbre, a veces, es la forma más elegante que tiene la soledad de disfrazarse. Pero ahora, ese orden empezaba a romperse, con gestos pequeños, casi invisibles. Me sorprendía mirándome en el espejo antes de salir, corrigiéndome el cabello, echándome un poco de perfume detrás de las orejas. Me reía sola al descubrir que estaba haciendo lo que hacía a los 20 años, cuando aún creía que el deseo era un idioma universal y limpio. No se lo conté a nadie. ¿A quién iba a contárselo? Aquí todo se sabe, y lo que no se dice, se murmura. Esteban seguía siendo impecable. En la misa, en las visitas a enfermos, en sus charlas con los mayores del pueblo, pero conmigo era otra cosa. Nunca cruzamos una palabra fuera de lo permitido, nunca un gesto fuera de lugar, y sin embargo, sus silencios me hablaban. Una tarde, me pidió ayuda para organizar unas cajas antiguas del archivo parroquial. Había libros polvorientos, cartas viejas, papeles olvidados. Pasamos horas entre estantes, sentados en bancos estrechos, compartiendo sorbos de agua y trozos de pan. Era imposible no rozarnos, codo con codo, rodilla con rodilla, y aunque nada en sus palabras me lo decía, su cuerpo me hablaba. «¿No te cansas?», le pregunté en voz baja, mientras él hojeaba un libro con cubiertas rotas. «De ti, no», respondió sin pensarlo. Fue solo un segundo, una frase lanzada al aire, sin red. Él no me miró, pero yo sentí el temblor en sus dedos, y algo en mi pecho. Se abrió. «Perdón», dijo al instante como si retrocediera. «No quise decir eso». «Sí quisiste», susurré. Lo dije sin pensar, sin medir, sin miedos. Y ahí, en medio del polvo y los libros de los que nadie se acordaba, algo cambió. No nos besamos. No nos tocamos más de lo que ya nos habíamos tocado. Pero la distancia entre lo prohibido y lo inevitable se hizo más delgada que nunca. Cuando salí de la parroquia, el sol caía sobre el empedrado como una bendición tardía. Y mientras caminaba sola hacia mi casa, me dije a mí misma, con voz temblorosa: «Ya no hay vuelta atrás». Desde aquel día en el archivo parroquial, ya no pude volver a mirarlo con la misma inocencia. Antes, fingía no entender lo que me provocaba. Ahora, fingía no recordarlo, pero lo recordaba, cada noche, cada mañana, incluso cuando regaba las plantas o barría la galería. Era como si su voz me hubiese quedado grabada entre las costillas. «De ti, no». ¿A quién se le escapan palabras así, si no es porque ya no puede retenerlas? Él no volvió a mencionarlo. Siguió con su rutina de hombre sagrado,
de guía espiritual, de sombra amable para los solitarios del pueblo. Pero cuando pasaba cerca de mí, el aire parecía distinto, más denso, más tibio. Una mañana, después de misa, me ofrecía ayudar a ordenar las flores del altar. No lo hice por devoción, lo hice porque quería quedarme. Un poco más. Él aceptó con ese gesto suave que ya empezaba a conocer demasiado bien. ¿Quieres agua?, me preguntó después de un rato. Sí, dije, aunque no tenía sed. Me llevó al fondo, a la pequeña cocina de la sacristía, el lugar donde guardaban tazas desparejadas, servilletas dobladas, jarras de vidrio. Se acercó con un vaso y me lo ofreció. Al tomármelo, nuestras manos se rozaron, y esta vez ninguno de los dos se movió. Nos quedamos así, sosteniendo un vaso de agua entre los dos, mirándonos, sin máscara, sin sotana, sin mujer viuda, solo dos personas, con sed. No sé cuánto duró, un suspiro, una eternidad. Entonces él apartó la mano, despacio, se giró y se apoyó contra la encimera de madera. «Esto no está bien», dijo en voz muy baja. «Lo sé», susurré, «pero tampoco está mal sentir». Me miró como si esa frase lo hubiera empujado a un abismo, y por primera vez vi culpa en sus ojos. Pero no era solo culpa, era deseo, era dolor, era entrega. «Yo hice votos, Clara, promesas». «Y yo hice duelo», respondí. «Pero sigo aquí, con este cuerpo, con esta piel que no olvida que está viva». El silencio se volvió un tercero entre nosotros. Insoportable, vibrante, no pasó nada, no aún. Pero él dio un paso hacia mí, solo uno. Y ese paso me bastó para entender que era cuestión de tiempo, porque hay ausencias que dejan la puerta abierta, y hay manos que ya no saben retirarse a tiempo. Desde aquella conversación en la sacristía, evitamos quedarnos a solas. No lo dijimos, no lo pactamos. Pero los dos lo sabíamos. Yo llegaba a misa puntual, me sentaba donde siempre. Lo saludaba con un gesto mínimo, sin palabras, y él hacía lo mismo. Pero los ojos, ¡ay!, los ojos. Los ojos decían todo lo que la boca callaba. Me buscaban apenas entraba. Y cuando nuestras miradas se encontraban, se sostenían más tiempo del necesario, sin culpa, sin apuro, como si estuviéramos acostumbrándonos a lo prohibido. Empecé a caminar más, a salir sola por los senderos del monte, donde nadie pasaba a esa hora. Necesitaba pensar, o dejar de pensar, no lo tenía claro. Una tarde nublada, lo vi de lejos. Estaba sentado en la vieja banca de piedra que hay detrás de la iglesia, la que da al bosque. Leía, pero al verme, cerró el libro y sonrió. No esa sonrisa de sacerdote amable. Number fue una sonrisa leve, personal, como si solo existiera para mí en ese instante. ¿Puedo sentarme?, pregunté, aunque ya lo estaba haciendo. Claro, dijo haciéndose a un lado. Durante un buen rato no hablamos. Escuchábamos el viento entre los castaños, el crujido lejano de una rama, el canto de un mirlo. Pensé que evitarías este lugar, dijo al fin. Lo pensé también, pero aquí se respira. Él asintió, y después volvió a mirarme. Distinto. Me haces difícil concentrarme en lo que debo ser, confesó. No me sorprendió. Yo llevaba semanas sintiendo lo mismo, luchando contra una piel que se encendía con una palabra, un gesto, una cercanía. Y tú me haces recordar lo que ya no pensaba que merecía, le respondí. Se pasó la mano por el cabello. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban, como si una parte de él se estuviera rindiendo. No quiero hacerte daño, Clara, dijo. Ya lo haces, cuando finges que no pasa nada. No lloré, pero por dentro algo se partió. No por tristeza, por verdad. Ese día no me tocó, no me rozó, pero al irme, cuando me levanté de la banca, él susurró algo que me heló la espalda. No sé cuánto tiempo más podré quedarme lejos de ti. Y yo tampoco. Esa noche soñé con él, no con su voz, ni con sus palabras. Soñé con su espalda, con su cuello, con su respiración al dormir. Era un sueño callado, sin escenas confusas, solo su cuerpo al lado del mío, dándome calor bajo una manta invisible, y yo, con la piel encendida. Me desperté con el pecho agitado, el camisón pegado al cuerpo, las piernas tensas, húmedas.
El deseo, despierto, con nombre y con rostro. No me asusté, tampoco me avergoncé. Solo cerré los ojos otra vez y dejé que ese temblor se quedara conmigo un poco más. Pasaron varios días sin vernos fuera de la misa. Yo sabía que él me evitaba, y lo comprendía. Estaba luchando por mantener el control. El problema es que el deseo no entiende de dogmas. Una tarde, llovía con esa melancolía lenta de los pueblos. Yo había llevado un tarro de mermelada a la casa de una vecina enferma, y al regresar pasé por la iglesia. La puerta estaba abierta, no para todos, solo entreabierta. Como si alguien la hubiese dejado así, para mí. Entré. Y ahí estaba él, en la penumbra, encendiendo velas con movimientos lentos. No se sorprendió al verme, ni fingió distracción. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarme. Me quedé en silencio, empapada hasta los hombros, el cabello pegado a las sienes. «No sé por qué vine», respondí. «Sí sabes», me acerqué. No demasiado, pero lo suficiente como para sentir su presencia envolverme. El resplandor de las velas proyectaba sombras sobre las paredes de piedra. Todo parecía más íntimo, más secreto, más vivo. «A veces quisiera no haber hecho promesas», susurró, con los ojos clavados en la llama. «Y yo, a veces quisiera olvidar que aún tengo cuerpo», le respondí. Fue entonces cuando me miró, con todo, con la desesperación contenida, con la ternura rota, con el deseo que ya no podía negar. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo, «ni cuando rezo, ni cuando duermo». Sentí que se me aflojaban las piernas, como si su confesión fuera un abrazo que mi alma necesitaba desde hacía años. «Yo tampoco puedo», dije. «No hicimos nada, ningún gesto, ningún paso de más, pero la confesión ya había sido hecha, y eso a veces es peor que un beso, porque no se olvida, porque una vez que se nombra, lo prohibido ya no puede esconderse». Ese día llovió sin descanso, la clase de lluvia que empapa hasta el alma. Las nubes se enredaron en las montañas y dejaron el pueblo suspendido en un gris espeso, como si todo el mundo hubiera decidido detenerse. Yo también me detuve, frente al espejo, con una taza de café entre las manos, y un pensamiento que ya no sabía cómo esconder. ¿Y si esta fuera la última vez que nos vemos a solas? ¿Y si este deseo se queda por siempre en el aire, sin tocar tierra? ¿Y si no me animo? La lluvia me empujó. No tengo otra forma de explicarlo. Me puse el abrigo largo, me até el pañuelo al cuello, y caminé hacia la iglesia sin decidirlo del todo, como si mis pies supieran antes que yo. Al llegar, todo estaba en penumbra, la puerta entornada, como aquella vez. Entré. Lo busqué con la mirada, y allí estaba, en la capilla lateral, arrodillado frente al altar pequeño, donde apenas cabían 2 velas encendidas. No me oyó llegar, o sí, pero no se movió. Me acerqué en silencio, sin hablar. Me senté en el banco detrás de él, y lo observé, sus hombros rectos, la tensión en su nuca, la respiración contenida. «¿Estás aquí?», murmuró sin volverse. «Sí, sabía que vendrías». «No vine para eso», dije, aunque ni yo sabía bien a qué me refería. Se giró, se sentó en el banco a mi lado, sin tocarme, y sin embargo, su cercanía era como una ola que me envolvía. Hubo un silencio largo, de esos que no pesan, de esos que preparan el terreno para lo que está a punto de suceder. «No voy a preguntarte si quieres que me aleje», dijo al fin, «porque ya sabes la respuesta», asintió, lento, y entonces giró un poco su cuerpo hacia el mío. Sus rodillas tocaron las mías, su mano, esa mano que sostenía cálices y bendiciones, se posó sobre la tela gruesa de mi abrigo, a la altura de mi muslo. Un gesto mínimo, pero mi cuerpo tembló. «Solo dime que no», me pidió, «y lo haré». Pero no lo hice, no pude, no quise. En lugar de eso, cerré los ojos, y cuando sentí sus dedos entrelazarse con los míos, no hubo culpa. Solo un suspiro, largo, profundo, como si llevara 2 años, o una vida entera, esperando ser tocada de verdad. Nos quedamos así, sin besos, sin caricias más allá de lo permitido, pero su mano sobre la mía fue la llave, y lo supimos los dos. Lo que venía ya no tenía vuelta atrás. Esa noche no dormí, no por culpa, ni por miedo.
sino por el temblor suave que se me quedó en el cuerpo después de su mano sobre la mía. Fui al lecho como siempre, con la casa en silencio, las sábanas frías, el mismo camisón suave que ya no usaba para agradar a nadie. Pero algo era distinto. Mi cuerpo no se acomodaba como otras noches. Se sentía despierto, tibio, hambriento, de algo que aún no tenía forma. Cerré los ojos y volví a esa capilla pequeña, a la penumbra, a su voz, a la pregunta que no me hizo con palabras, sino con los dedos, y a mi respuesta, quedarme en silencio. Porque a veces no decir no es una forma de decirlo todo. Al día siguiente no fui a misa. No porque quisiera evitarlo, sino porque necesitaba espacio. Fui a caminar entre los robles viejos que bordean el cementerio. Manuel está allí. Su tumba es simple, con flores secas que yo misma cambié la semana pasada. Me senté frente a ella como si hablara con él, y en silencio le conté. No con palabras exactas, solo con el pensamiento, con ese murmullo que una viuda guarda para sí. No te estoy traicionando, Manuel. Solo estoy volviendo a ser mujer. Y tú sabes cuánto tiempo estuve vacía. Esa tarde, él vino a buscarme. Toque suave en la puerta. ¿Puedo pasar? Casi como un niño pidiendo permiso. Estaba nervioso. Yo también. Entró con un libro entre las manos, uno de los que habíamos encontrado en los archivos antiguos. Te lo traje, dijo. Creo que deberías leerlo. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, ¿y tú? Él dudó un segundo. Después cerró los ojos y dijo: No estoy bien, no desde que te toqué, no desde que te pienso, no desde que no puedo rezar sin verte ahí entre mis palabras. No me moví, ni él. El aire en la habitación se volvió distinto, cargado, tierno, denso. No hemos hecho nada malo, susurré. No, respondió, pero ya lo llevamos dentro. Y entonces, sin pedir permiso, se sentó a mi lado. No me tocó el rostro, no buscó mis labios. Solo apoyó la cabeza en mi hombro, como un hombre que ya no puede sostener solo el peso de lo que siente. Y así nos quedamos, en silencio, respirando juntos, sin pecado, pero ya muy lejos de la inocencia. Su cabeza en mi hombro, su respiración templada, como un niño agotado de contenerse, y yo sin saber si era su refugio o su tormenta. Nos quedamos así mucho tiempo, sin movernos, sin fingir. Sentí su pecho subir y bajar con lentitud, sus manos quietas sobre sus piernas, pero su piel hablaba. Y la mía también. No hacía frío, pero se me erizó la piel de los brazos. No por el clima, por el vértigo. Me asusta lo que siento contigo, dijo en voz baja. No respondí. Solo deslicé mis dedos con suavidad sobre su muñeca. Un gesto leve, pero lo bastante claro. Él alzó la cabeza y me miró, como si pidiera permiso sin usar palabras, como si necesitara saber que aún podía volver atrás. Pero yo no le ofrecí salida, solo esa mirada que dice: ya no hay otra opción. Entonces, por fin, su mano subió hasta mi mejilla. Y ahí, en esa caricia lenta, contenida, pude sentir la profundidad de todo lo que nos habíamos negado. No era un gesto precipitado, ni torpe. Era una confesión muda, hecha con los dedos. Acerqué mi rostro al suyo, apenas unos centímetros. Nuestros labios no se tocaron, no aún, pero se miraron, se reconocieron. Y en esa espera, tan delicada, tan peligrosa, comprendí algo. No estábamos cayendo en pecado, estábamos cayendo en nosotros. Él rozó mi labio inferior con su pulgar, y yo cerré los ojos, como quien se deja llevar por la corriente, sin miedo. Después, apoyó su frente sobre la mía y susurró: «Dime cuándo». «Cuando tú no puedas más», le dije. Y nos quedamos así, suspendidos sobre el abismo, temblando, respirando el mismo aire, sintiendo, por primera vez en años, que ya no estábamos solos. No fue en la iglesia, no fue en la sacristía, no fue en ningún lugar donde pudiera parecer sagrado. Y sin embargo, todo lo que ocurrió, lo fue. Esteban vino una tarde cualquiera, no tocó la puerta con timidez, solo una vez, firme, como quien ya ha decidido cruzar el puente sin mirar atrás. Yo había horneado pan, por costumbre, por nervios, por no pensar. Cuando lo vi en el umbral, supe.
no por su rostro, no por su ropa, sino por la forma en que me miró, como quien ya no va a resistirse. Lo invité a pasar, no hablamos. Nos sentamos frente a frente, la mesa de madera entre nosotros, la ventana abierta, el aire tibio de abril entrando como testigo. «Hoy no vine por el libro», dijo. «Lo sé», respondí. Y ahí, en ese lo sé, se abrió todo. Se levantó, rodeó la mesa, y se quedó de pie frente a mí, mirándome desde arriba. No con arrogancia, con miedo, con ternura, con una necesidad tan humana que dolía. Me incorporé, despacio. Mis manos temblaban. Él levantó una de ellas y la llevó a su pecho. Lo sentí. Latía como el mío, fuerte, inseguro, vivo. Y entonces me abrazó. No fue un abrazo apretado. Fue un refugio. Un cuerpo que encuentra otro cuerpo. Un descanso. Apoyé mi cabeza en su cuello. Olía a incienso, a jabón, a algo suyo que no se podía nombrar. Sus manos me rodearon la cintura. Las mías se aferraron a su espalda. Y por un instante no éramos sacerdote ni viuda. Solo dos almas que se reconocían en la oscuridad. Cuando sus labios rozaron mi mejilla, me estremecí. No por pudor, sino por la ternura, por la lentitud con la que se acercaba, como si temiera romperme. Y cuando, al fin, me besó, fue como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Un beso sin urgencia, sin conquista. Solo dos bocas que se encuentran con cuidado, con temblor, con reverencia. Esa noche no hubo piel desnuda, ni suspiros contenidos, solo el inicio de algo que ya era demasiado grande para quedarse dentro. Y cuando se fue, no dije nada, tampoco él, pero ambos supimos que, a partir de ahora, ya no podríamos detenernos. Después de aquel primer beso, nada fue igual, y sin embargo, todo siguió como si nada. Nos saludábamos en público con la misma cortesía. Él seguía oficiando misa, recogiendo limosnas, visitando enfermos, y yo seguía llevando mermeladas al pueblo, limpiando mi casa, regando mis plantas como cada mañana. Pero algo se había abierto entre nosotros. Un pasadizo secreto. Un hilo invisible que nos unía por dentro. Nadie lo notaba, pero yo lo sentía en cada paso, en cada mirada que él me lanzaba al pasar, en cada frase que me dejaba caer al oído, como si fuera una gota que se escurre donde no debe. «No me mires así», me dijo un día, en un rincón del huerto parroquial. «No te estoy mirando de ninguna forma», le respondí. «Justamente», susurró. «Es esa forma tuya de no mirarme la que más me quema». Nos encontrábamos de a poco, a escondidas pero sin escándalo. Él venía a mi casa por las tardes cuando el pueblo dormía la siesta. No siempre, pero lo suficiente como para que mi cuerpo empezara a tisifi para anticiparlo. Y cada vez que venía, traía consigo el temblor. A veces solo hablábamos. Se sentaba frente a mí, se quitaba el abrigo, me miraba con esos ojos de quien carga peso, pero ya no lo quiere cargar solo. Me contaba de su pasado, de lo que dejó atrás cuando entró al seminario, de lo que nunca pensó que volvería a sentir. No sabía que el deseo podía ser tan limpio, me dijo una tarde. Pensaba que siempre era pecado, hasta que te vi. Yo no sabía qué decir. Solo me acercaba, le tomaba la mano y dejaba que ese silencio suave, lleno de aceptación, nos envolviera. Pero otras veces nos tocábamos, con miedo, con ternura, con una hambre que no era solo física, manos que ya sabían por dónde ir, labios que se buscaban con sed, ropas que seguían puestas, pero que ardían. Nunca habíamos ido más allá, no aún, pero yo lo sentía. Se acercaba, como un relámpago que aún no ha caído, pero que ya ilumina el cielo. Y cada noche, cuando me desvestía sola, sentía su presencia pegada a mi piel, su olor en mis dedos, su respiración en mi cuello, aunque no estuviera. Me dormía con una mezcla dulce y dolorosa, la de una mujer que se sabe deseada, y que también desea, con el alma, con el cuerpo, con todo lo que había estado dormido durante años. Y en ese fuego callado, en esa espera lenta, algo en mí empezaba a rendirse del todo. No hubo plan, no hubo cita, solo fue el día y el instante, el momento en que ninguno de los dos pudo fingir más. Esteban vino como otras veces al caer la tarde. El pueblo estaba en calma, las persianas cerradas, los perros dormidos a la sombra.
Entró con ese gesto que ya conocía, el de quien viene en paz, pero lleva dentro una tormenta. Me miró al cruzar la puerta, y no dijo nada, tampoco yo. Nos quedamos de pie, frente a frente, en mitad de mi cocina. Él, con la sotana desabrochada hasta el cuello, yo con mi blusa de lino y las manos aún húmedas de haber lavado los platos. Y entonces pasó, se acercó, lento, como quien ha esperado demasiado. Me tocó la mejilla con una delicadeza que me partió por dentro, y yo le desabotoné el último botón que quedaba entre nosotros. No nos besamos primero, nos abrazamos, con fuerza, con necesidad, con el alma. Después, sí, sus labios buscaron los míos, y esta vez no hubo contención, solo una marea que nos arrastraba, suave y profunda. Me alzó el rostro con sus manos, me sostuvo como si temiera que me rompiera, y yo lo dejé. Le ofrecí cada rincón de mi piel como quien entrega un secreto antiguo. Fuimos hacia la habitación sin apuro. Nuestros cuerpos hablaban sin pedir permiso. La ropa caía como hojas de otoño, lenta, natural, necesaria. Cuando me recostó sobre la cama, no había vergüenza. Había temblor, había verdad. Sus manos me recorrieron con respeto, como si cada curva fuera tierra sagrada. Y yo, que hacía años no temblaba así, sentí que mi cuerpo volvía a casa. No hubo palabras grandes, no hubo promesas, solo suspiros, caricias, piel contra piel, corazón contra pecho, y en medio del silencio nos hicimos uno, con dulzura, con reverencia, con esa forma de amar que no necesita nombres. Después, no se fue, se quedó conmigo, abrazado a mi espalda, respirando hondo, como si ese acto lo hubiera salvado de algo, o lo hubiera condenado para siempre. Yo cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de la soledad sobre mí, solo el peso tibio y humano de un hombre que se atrevió a quererme más allá de sus votos. Amaneció con una claridad suave. La ventana abierta dejaba entrar el aire del campo, húmedo, limpio, indiferente a todo lo que había ocurrido unas horas antes. Esteban dormía a mi lado, desnudo, con una de sus manos rozando mi cintura, como si aún necesitara tocarme para saber que no había sido un sueño. Yo no podía dormir, no porque me arrepintiera, sino porque algo en mí se había despertado del todo, y ya no quería cerrarse. Lo observé en silencio. Su respiración lenta, el movimiento apenas perceptible de su pecho, la serenidad que parecía haberle dado el cuerpo después de tanta contención. Yo también estaba en paz, pero era una paz rara, una paz que sabe que no durará. No hablamos esa mañana. Nos vestimos en silencio. Yo preparé café. Él se sentó a la mesa, sin sotana, con la camisa arrugada y el cabello desordenado. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó un poco en responder. Sí, pero también estoy asustado. Asentí. Yo también lo estaba. No del deseo, no de haberme entregado, sino de lo que vendría ahora, de todo lo que no habíamos dicho. ¿No te sientas culpable?, le dije sirviéndole café. No hicimos daño a nadie. ¿Estás segura?, me miró por fin. ¿Ni siquiera a ti? Tragué saliva, porque esa pregunta no era tan simple. Yo sabía que lo que habíamos vivido era real, hermoso, verdadero, pero también sabía que no teníamos lugar en el mundo. Él tenía un altar, yo una casa vacía, y sin embargo, esa noche nos habíamos encontrado en un sitio más hondo que cualquier estructura, en el deseo legítimo de sentirse vivo en brazos de alguien. No me hiciste daño, le respondí. Me hiciste sentir mujer otra vez. Sonrió con los ojos, se acercó y me besó la frente. No quiero perderte, susurró. Entonces no te vayas, le dije sabiendo que esa frase no tenía respuesta sencilla. Porque el deseo puede arder, pero el mundo espera, observa, exige, y nosotros ya no éramos invisibles. Pasaron 3 días sin verlo, 3 días largos, espesos, vacíos. Mi cuerpo lo pedía sin palabras, como un campo que espera la lluvia, no por capricho, sino por necesidad. Sus manos seguían aquí, en mi cintura, en mi cuello, en cada rincón donde me había tocado sin prisa, con esa devoción rara que algunos llaman pecado, y otros, salvación. Dormía mal, comía poco,
Y cada vez que oía pasos en la calle, mi corazón se apretaba con la esperanza infantil de que fuera él. Pero no venía, hasta que vino. Una tarde de viento, apareció sin avisar. Yo estaba en la galería, limpiando los cristales con agua tibia, cuando lo vi cruzar el portón. No llevaba sotana, solo camisa, pantalones oscuros y ese gesto contenido que ya conocía. «Pensé que no ibas a volver», le dije sin dejar el trapo. «Pensé lo mismo», respondió. Se acercó, me miró, y entonces, sin pedirlo, me abrazó por la espalda. Apoyó su frente en mi nuca y respiró hondo. «¿Me extrañaste?», preguntó. «Más de lo que debería», susurré. Sus manos se deslizaron por mi cintura, por debajo del delantal, como si recordaran cada curva sin necesidad de ver. Me giré hacia él. Nuestros cuerpos se buscaron sin preguntas. Y esta vez no hubo contención. Nos amamos en la cocina, con la ropa apenas desplazada, con la urgencia suave de quienes ya se conocen, pero aún se descubren. Su boca encontró la mía como si fuera sed. Mis piernas se abrieron por instinto. Mis suspiros se volvieron oraciones rotas. Y él me amó como si fuera la última vez. Cuando todo terminó, no dijimos nada. Solo nos miramos y supimos. Ya no estábamos en el borde, ya habíamos cruzado. Y el cuerpo, cuando se le enseña a amar, no sabe volver atrás. Después de ese último encuentro en la cocina, Esteban y yo nos vimos con más frecuencia. No todos los días, pero lo suficiente como para que nuestros cuerpos empezaran a reconocerse en la distancia. Como si llevaran un mapa grabado en la piel. Él venía cuando podía, a veces por la tarde, otras veces al anochecer, caminando con paso rápido, sin mirar a los lados, con la sotana oculta en una mochila, como si necesitara dejar de ser padre Esteban durante unas horas para poder ser, simplemente, Esteban. Y cuando llegaba, no había palabras de sobra. No hacía falta. El cuerpo hablaba primero. Las manos se buscaban con ansiedad dulce, los labios se encontraban como si el tiempo fuera siempre breve, siempre prestado. Yo lo esperaba con las ventanas entrecerradas, las luces apagadas, el corazón latiendo en las yemas de los dedos. A veces nos amábamos en la cama, con lentitud y ternura. Otras, en la cocina, contra la pared, con la urgencia de los que saben que están haciendo algo que no pueden explicar, pero nunca con violencia. Siempre con ese temblor suave de lo verdadero, de lo que no se nombra por miedo a romperse. Lo que más me sorprendía no era el deseo, era la paz que venía después, el silencio de su respiración sobre mi pecho, el peso de su brazo sobre mi vientre, su voz cansada, confesándome al oído cosas que jamás había dicho en el confesionario. No sabía que amar podía doler tan despacio, me susurró una noche. Yo tampoco. Porque el deseo, cuando se instala como costumbre, también aprende a herir. Empezamos a cuidarnos, a medir los horarios, a fingir distancia en público. Yo evitaba mirarlo cuando estaba en el altar, pero lo sentía. Podía estar rodeado de fieles, leyendo el Evangelio, repartiendo la comunión, y aún así bastaba con un segundo en el que su mirada rozaba la mía y sin palabras decía: «Te recuerdo, te necesito, te estoy deseando ahora mismo». Y eso me bastaba para aguantar los días de ausencia, las noches vacías, el cuerpo en vela, pero el pueblo no duerme. Una vecina me hizo una pregunta inocente. «¿Sigues tan devota como antes, Clara? Te veo más por la iglesia». Otra me miró de reojo, mientras barría la calle y comentó: «Dicen que el nuevo cura tiene un aire distinto, más moderno. ¿No lo notas tú también?». Sonreí, respondí con frases neutras, pero por dentro algo empezó a inquietarse. No teníamos enemigos, nadie nos había visto, aún. Pero el amor, cuando arde, deja ceniza. Y si no se apaga o no se esconde, alguien acaba por notar el humo. Una tarde, mientras cocinaba, él no vino. Esperé, hasta que se hizo de noche. No dejó mensaje, no mandó señal, y yo, sentada frente al plato vacío, con el vino servido para dos, comprendí por primera vez que esto que teníamos no era solo deseo. Era dependencia, era fragilidad, era ese tipo de amor que no puede crecer al sol, porque si lo ven, lo matan. Pero yo ya no podía volver atrás, ni con el cuerpo, ni con el alma, ni con la memoria de cómo se sentía tenerlo dentro.
tan cerca, tan mío, tan prohibido. Y en ese silencio, sola, con el pan aún caliente en la mesa, me di cuenta de que lo que más dolía no era no tenerlo, sino haberlo tenido por completo y tener que fingir que no. No vino al día siguiente, ni al otro. Y el tercero, ya no miré el reloj. Solo barrí la galería con lentitud, como si ese gesto me salvara de pensar. Pero no me salvaba, solo estiraba el dolor, porque cuando te acostumbras al roce, a la voz cerca, al calor de otro cuerpo en la cama, la ausencia pesa como piedra mojada. Esteban no había prometido nada. Nunca dijo, volveré cada día, ni esto será siempre. Él no hablaba en futuro, solo en presente, y tal vez por eso dolía más. Esa noche me senté frente al fuego con una manta sobre las piernas. El vino estaba servido para uno. La casa olía a guiso tibio y leña, y sin embargo, el silencio era lo único que llenaba el espacio. Pensé en llamarlo, pero no lo hice, no por orgullo, sino porque sabía que si estaba callado, era por algo más hondo que el tiempo o la distancia. Tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez alguien ya había dicho algo. Una mirada que duró demasiado. Una vecina que lo vio entrar tarde en la iglesia, con el cuello del abrigo aún torcido. El pueblo tiene ojos, y lengua, y memoria, y si algo he aprendido es que el deseo, cuando nace en tierra prohibida, crece con raíces frágiles. Volví a la cama sin apagar la lámpara. Me acosté del lado donde él se había quedado dormido aquella noche. El hueco aún parecía suyo. Y eso fue lo peor, la huella. La huella de un cuerpo que ya no está, pero que lo ocupa todo. Dormí poco. Soñé con él en la iglesia, de espaldas. Me miraba desde el altar sin hablar, con los labios sellados, como si yo fuera el pecado, y él, el castigo. Me desperté con el corazón apretado y la garganta seca. A la mañana siguiente, fui al mercado como siempre. La señora Marisa me dio los buenos días, pero no me miró a los ojos. Don Hilario me dio menos pan de lo habitual. Y cuando crucé la plaza, sentí que las voces bajaban de tono cuando yo pasaba. No necesitaba pruebas, solo necesitaba aceptar que algo estaba cambiando. Esteban tampoco fue a verme esa tarde, ni la siguiente. Entonces lo hice, fui a la iglesia, entré sin ruido, me senté en la tercera fila, como antes. El incienso flotaba en el aire, suave. Él estaba allí, solo, ordenando papeles junto al altar. Me oyó, o me sintió. Pero no se giró, solo dijo, sin moverse: «Clara, ¿no debiste venir?» Su voz no era fría, era frágil, como si una parte de él supiera que ya no podía sostenerlo. «No vine a pedirte nada», le respondí, «solo a recordarte que sigo aquí, con todo lo que llevas dentro, con todo lo que me dejaste en la piel». Entonces se giró. Sus ojos tenían el cansancio de los que aman con miedo, y el dolor de los que no saben cómo salir, sin destruirlo todo. «No sé cómo hacer esto», dijo. «Nadie sabe», le respondí. «Pero lo hicimos igual. Nos miramos largo, mucho más que cualquier oración, más que cualquier despedida. No nos tocamos, no lloramos. Solo entendimos que cuando se ama a escondidas, lo que más duele es el eco cuando todo se calla». Los días pasaron como si fueran de ceniza. Todo era igual, pero no. Mi casa seguía siendo la misma. Las tazas en la misma repisa, los geranios en las macetas, el reloj de pared marcando las horas con ese sonido seco que antes no notaba. Ahora, cada tic era un recordatorio. El cuerpo ya no lo tenía, pero lo sentía. El deseo no se apaga de golpe. Se convierte en nostalgia, me dolía el recuerdo. No por lo vivido, sino por lo que ya no podía repetirse. ¿Cómo se guarda el calor de alguien que ya no viene? ¿Cómo se duerme en una cama, donde el eco es más fuerte que el silencio? Me volví más callada en el pueblo. Hablaba solo lo justo. Empecé a caminar por otros senderos, lejos de la plaza, de la iglesia, de los bancos donde las viejas se sientan a ver pasar el mundo. Sabía que Esteban seguía allí, celebrando misa, visitando enfermos, haciendo su trabajo, pero ya no me buscaba. Y yo tampoco quise forzarlo. Lo amaba, sí, pero también aprendí
que cuando alguien no puede quedarse, es peor retenerlo con promesas. Una tarde, mientras recogía leña, me sorprendió la lluvia. Corrí al cobertizo con las ramas mojadas en brazos, y sin pensarlo, lloré. Lloré por él, por mí, por todo lo que fue y ya no es. Y por dentro me dije lo que nunca había dicho en voz alta. Lo tuve, fue mío, aunque fuera por poco. Y eso nadie me lo puede quitar. Esa noche encendí el fuego más temprano, puse música suave, serví solo una copa, y por primera vez en semanas no esperé a que la puerta se abriera. Acepté su ausencia como quien acepta una cicatriz. Sabía que él también sufría, aunque no lo dijera, aunque siguiera dando sermones con voz firme y manos quietas. Un amor como el nuestro no desaparece, solo se esconde donde nadie lo ve, ni siquiera nosotros. Al día siguiente me llegó una carta. No tenía remitente, solo mi nombre en una letra que conocía demasiado bien. La abrí temblando, y dentro, en una hoja sencilla, con tinta azul y olor a incienso, decía: «Sigo contigo, aunque no pueda volver, aún». Firmado, con la inicial de su nombre. No lloré, solo sonreí, porque aunque no era un regreso, era algo más valioso, una esperanza. Dormí con la carta bajo la almohada, no como una adolescente ilusionada, sino como una mujer que sabe que el amor, a veces, necesita esconderse en los pliegues del alma para no desaparecer del todo. Al despertar, el papel seguía allí, doblado con cuidado, como si temiera que mis movimientos lo rompieran. No volví a escribirle, no supe cómo, ni si debía, pero desde esa mañana salí al jardín como si esperara algo, un indicio, una señal, una palabra más. Esteban no vino, pero en misa, cuando pasé frente al altar, sentí como su mirada se detenía justo en la curva de mi cuello. Fue apenas un segundo, suficiente. No me atrevía a confesarme. No allí, no con él, no después de lo que mis manos habían hecho con su cuerpo, lo que su boca había prometido sin palabras. En noches de respiración entrecortada y manos aferradas a mis caderas, como si allí estuviera su última salvación. ¿Cómo pedir perdón por algo que te hizo sentir viva? El pueblo seguía su curso, cosechas, lluvia, bodas anunciadas, alguna vecina enferma. Yo, mientras tanto, vivía con el alma dividida. Una parte mía sabía que lo correcto era dejarlo ir. Otra parte aún lo esperaba cuando hervía el café, cuando doblaba las sábanas, cuando el sol entraba por la ventana como lo hacía en esas tardes en las que su voz me pedía que no hablara, solo lo abrazara. Una tarde bajé al lavadero del arroyo. El agua estaba helada, pero no me importó. Metí las manos entre la ropa mojada y recordé cómo me había acariciado allí, contra esa misma piedra, meses atrás. Fue una tarde de tormenta, y mientras llovía sobre nuestros hombros, él me había dicho al oído: «Si esto es pecado, entonces no quiero absolución». Cerré los ojos, y por un instante lo sentí de nuevo detrás de mí, como una sombra caliente, como un susurro, suspendido entre piel y recuerdo. Ese mismo día, al volver a casa, encontré algo colgado del picaporte. Un escapulario, el suyo. No traía nota, no traía firma, pero lo reconocí. Tenía una manchita apenas visible en la esquina izquierda. Él me había contado una vez que se le cayó vino consagrado encima. Hacía años. Lo tomé con las manos temblando, lo apreté contra el pecho, y supe que, aunque no pudiera tener su cuerpo, él seguía dejando partes de sí en mi mundo. Pequeños trozos de fe, de deseo, de despedida. Esa noche me desnudé lentamente. Me miré al espejo, y por primera vez desde su ausencia me hablé en voz baja. Sigo siendo mujer, aunque él no vuelva, aunque ya no me mire como antes, aunque el pueblo me juzgue en silencio. Yo sigo aquí, y ardo sin que nadie lo vea. El escapulario colgaba del marco de la ventana de la cocina. Lo puse ahí sin pensarlo mucho, como si necesitara verlo, cada vez que cocinaba, cada vez que abría la ventana, cada vez que la mañana se abría paso entre las nubes bajas del valle. Ya no dolía igual, pero tampoco se había ido. El amor no se va, solo aprendes a hablar en voz más baja. Esteban no apareció más por mi casa, y yo dejé de pasar por la iglesia. No era una decisión,
Era una aceptación, como cuando sabes que algo ya no será como antes, pero lo agradeces igual. Sin embargo, cada vez que el viento traía olor a incienso desde la misa de domingo, algo dentro de mí se tensaba, un hilo invisible, un recuerdo persistente, una parte de mi cuerpo que se preparaba, por si acaso. Ese día, después de tender la ropa, subí al desván. No sabía por qué. Tal vez porque el cielo estaba gris, o porque sentía que necesitaba abrir alguna caja vieja, remover la memoria. Y allí, entre mantas antiguas y papeles amarillentos, encontré algo inesperado, un cuaderno pequeño, de tapas negras, mi letra en la primera página, fechado de hacía años, antes incluso de conocer a Esteban. Lo abrí y leí: soy mujer, y a veces eso me pesa, y otras me hace temblar de poder. No recordaba haber escrito eso, pero ahí estaba. Y me reconocí. Mucho antes de que alguien me tocara, yo ya ardía. Sonreí, por mí, por todo lo que había vivido, por lo que vendría, si aún tenía el valor de abrirme otra vez al mundo. Esa noche encendí una vela, no por religión, sino por rito, por el cuerpo, por la carne, por los nombres que alguna vez dije en voz baja, mientras el placer me desbordaba. Pensé en Esteban, en su aliento detrás de mi oreja, en su temblor la primera vez que me besó, en cómo, a pesar del miedo, se había entregado. Pero también pensé en mí, en Clara, la viuda, la mujer que tejía en las tardes, la que sin pedir permiso había amado al nuevo cura del pueblo, y entendí que ese amor, aunque ya no siguiera, me había devuelto algo que creía perdido, la certeza de que aún estaba viva, que mi piel podía vibrar, que mi cuerpo podía ser llamado hogar otra vez. Miré la llama bailar y susurré una sola frase: gracias por venir, gracias por quedarte, aunque solo un tiempo. Gracias por encender lo que creía apagado. No sabía si volvería a verlo. No sabía si escribiría de nuevo, pero sí sabía algo. En algún lugar, él también seguía ardiendo, como yo. Empecé a despertarme más temprano, sin razón aparente. Abría los ojos antes que el sol se asomara por las montañas, y me quedaba allí, tendida, en la quietud de mi cama, sintiendo cómo el aire de la mañana se colaba entre las cortinas. Ya no lo soñaba, no con imágenes al menos, pero sí con una presencia tenue, como si su aliento se hubiese quedado en las paredes, como si, de algún modo, él siguiera entrando conmigo a la cocina, sentándose en mi memoria. Y no dolía, no como antes. Era un eco que acariciaba, no que hería, una ausencia habitada. El pueblo volvió a parecer pequeño, pero no opresivo, como al principio. Pequeño como algo que se conoce de memoria. Las calles con piedra vieja, los tejados agachados, el sonido de la fuente en la plaza. Y yo, también distinta. Cada vez que una vecina me saludaba con un gesto amable, pensaba si sabría, si se lo imaginaba, si había visto, en mis ojos, el fuego de aquellos días en que Esteban cruzaba mi umbral y me desnudaba solo con la mirada. Pero luego me daba igual, porque lo que viví no fue un secreto, fue una verdad demasiado íntima para ser explicada. Una tarde bajé al cementerio. Hacía meses que no visitaba a mi marido. Me senté frente a su lápida, en silencio. Le hablé, como hacía antes, no con culpa ni con justificaciones, solo con gratitud. Estuve sola mucho tiempo, le dije, y después no lo estuve. No era amor lo que buscaba, era vida, y la encontré. Una ráfaga leve me despeinó, como si algo o alguien me acariciara con una especie de perdón silencioso. Al volver, encontré una nota bajo la puerta. No traía nombre, solo 4 palabras. Te sigo esperando, Clara. Me senté en el banco de madera, donde tantas veces él había posado su sotana mientras me observaba hervir el café, y cerré los ojos. No sabía si era un regreso, no sabía si era una despedida. Pero sonreí, porque la historia entre él y yo nunca dependió de las palabras, sino de todo aquello que nunca nos dijimos. Leí la nota una vez, luego otra, y otra más. Te sigo esperando, Clara. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocía esa caligrafía, esa contención, esa ternura disfrazada de sobriedad. Esteban.
Mi pecho se apretó con algo que no era solo emoción, era temor. Porque cuando alguien que se fue dice que espera, también está diciendo que podría volver. Y eso lo cambia todo. No me moví del banco. La nota en mis manos, las piernas inmóviles, la respiración contenida. Me pregunté si él sabía lo que esas palabras hacían en mí. Si imaginaba que, aunque había aprendido a estar sola, su sola presencia podía desordenarme entera, como cuando el viento abre de golpe una ventana olvidada. Me levanté despacio. La tarde caía, y con ella el murmullo de las campanas. Desde la puerta de casa miré la iglesia. Estaba encendida. Las luces tenues iluminaban apenas el contorno de los vitrales, y por un momento sentí que el edificio también respiraba, que él estaba allí, pensando en mí. ¿Cómo se camina hacia alguien que ha sido fuego y luego ceniza? ¿Cómo se vuelve a amar cuando una parte ya se ha rendido? Esa noche no encendí velas, ni música. Solo me senté frente a la ventana abierta y dejé que la noche entrara, con su frescor, su promesa, su duda. Me acordé de la primera vez que me miró distinto. No como sacerdote, sino como hombre. El leve temblor de sus manos al tocar la taza de café. La forma en que sus ojos se posaban en mi boca cuando hablaba. Y me acordé también de la culpa, de su lucha interna, de mi deseo callado. Pero por sobre todo, recordé su ternura, porque en un mundo que siempre me pidió silencio, él fue el primero en escucharme sin decirme que exageraba. Al día siguiente, salí temprano al pueblo, fui al mercado, pasé por la panadería, fingí normalidad, pero cuando pasé frente a la iglesia, no pude evitar mirar hacia adentro, y allí estaba, Esteban, solo, de espaldas, ordenando velas, colocando flores, en su gesto habitual de entrega. No me vio, no lo llamé, solo lo observé, y entendí algo. A veces, el amor más verdadero es aquel que no exige, que no irrumpe, que no obliga. Es el que espera, silencioso, fiel, latente. Me marché sin decir nada, pero por dentro algo se abría, algo suave, como una grieta por donde entra, por fin, la luz. No dormí esa noche, no por insomnio, sino porque algo dentro de mí quería estar despierta, presente, atenta, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Preparé café antes de que saliera el sol. El silencio de la cocina me pareció distinto. No pesado, como otras veces, sino cargado de posibilidad. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos. Y mientras el vapor me acariciaba la cara, me pregunté cuántas veces había callado lo que deseaba por miedo al juicio. Por miedo a repetir el dolor, por miedo a mí misma. Recordé sus palabras antes de marcharse. No soy libre, Clara. Y tú no mereces vivir a escondidas. ¿Y si ahora sí lo era? ¿Y si ambos lo éramos? Casi sin pensarlo, fui al armario y saqué el vestido azul, el mismo que llevaba el día que él me rozó por accidente junto a la pila de libros, el mismo que no volví a ponerme desde entonces. Me lo puse con cuidado, no como quien se viste para seducir, sino como quien honra un instante que marcó su vida. Salí al jardín. El cielo era puro. El aire tenía olor a lavanda y tierra húmeda. Crucé el pueblo con paso lento. Cada casa parecía dormida, cada piedra del camino una promesa por cumplirse. Cuando llegué a la iglesia, la puerta estaba abierta. La luz de la mañana entraba oblicua por los vitrales, y allí estaba él, Esteban. Sentado en uno de los últimos bancos, con la cabeza entre las manos, no rezaba, no hablaba, solo estaba esperando. Me acerqué en silencio, me senté a su lado. No me miró enseguida. Tardó unos segundos, pero cuando lo hizo, sus ojos estaban húmedos, no por tristeza, sino por algo mucho más hondo. Una mezcla de culpa, ternura y deseo contenido durante demasiado tiempo. «Pensé que no vendrías», susurró. «Yo también lo pensé», respondí. Y entonces él alargó la mano, temblorosa, desnuda, humana. La tomé, y durante un largo rato no dijimos nada. No hacía falta. Porque el amor no siempre necesita palabras. A veces basta un gesto, una mirada, una mano entrelazada que dice: «Estoy aquí, ya no me escondo». Y en ese banco, con el sol filtrándose entre colores de vidrio, entendí que el miedo
Por fin había terminado. No sé en qué momento se cerró el círculo. Quizá fue ese día, en la iglesia, cuando tomé su mano y decidí no huir más. O tal vez fue después, cuando, sin decirlo en voz alta, ambos comprendimos que lo que habíamos vivido ya no necesitaba esconderse en rincones. No, Esteban no colgó la sotana, siguió siendo cura, pero con otra mirada, más honesta, más humana, más libre, y yo seguí siendo viuda, pero no vacía. El pueblo siguió hablando, claro. Las palabras vuelan rápido cuando hay fuego detrás de una puerta cerrada. Pero aprendí a no temerle a eso, porque lo que viví no fue vergüenza, fue vida. Y después de la muerte, vivir, de verdad, es el acto más sagrado que una mujer puede permitirse. Esteban y yo no nos amamos cada noche. No hubo promesas ni pactos, solo una certeza suave. Cuando necesitábamos estar juntos, nos buscábamos. Y cuando el silencio era necesario, lo abrazábamos también. Pasaron meses, luego un año. Y un día, al abrir la ventana, sentí que el deseo ya no me dolía, que el recuerdo no apretaba el pecho, que podía quedarme sola, sin sentirme abandonada. Entonces lo supe. El amor no era tenerlo, era haberlo vivido y dejar que me transformara. Hoy, mientras riego mis plantas, a veces me sorprendo sonriendo sin razón. Y sé que esa sonrisa viene de él, de todo lo que encendió, de todo lo que despertó, de todo lo que nunca pedí, pero recibí. Gracias, Esteban. Gracias por cruzar mi vida como un río cálido entre las piedras. Gracias por mirarme cuando yo misma no me atrevía a hacerlo. Gracias por tocarme sin poseerme. Si alguna vez vuelves, la puerta estará entreabierta. Pero si no, no importa, porque en algún rincón de mí seguirás viviendo, como una llama que ya no quema, pero ilumina. Y si has llegado hasta aquí conmigo, si sentiste, si soñaste, si recordaste algo propio en esta historia, entonces suscríbete, comparte este cuento con quien sepa escuchar con el corazón, porque quizás alguien necesita volver a sentir que aún está viva. Gracias por estar. Nos reencontramos en la próxima historia.